coronavirus en el Ecuador. La paciente índice sigue en terapia intensiva con pronóstico reservado. Se redujo a 100 personas porque 77 no desarrollaron síntomas. Ecuatoriana en República Checa dio positivo a coronavirus. La compatriota estudia en Milán, Italia. Y mañana termina el aislamiento de los ecuatorianos en Ucrania. Ninguno presentó síntomas de la enfermedad. Alarma causó en Tulcán un caso sospechoso. Tras los exámenes respectivos, se determinó que el militar que llegó desde Guayaquil tenía dengue clásico. En Italia los fallecidos aumentaron a 79 y en Estados Unidos a 9. En Chile y Argentina se presentaron ya los primeros casos de coronavirus. Agente de la ATM impidió que un delincuente huya luego de asaltar un bus. Emotiva experiencia. 2 policías asistieron en una labor de parto en Quito. El bebé está fuerte y sano. Conozca la historia de Alicia Gordillo, una adulta mayor, ejemplo de superación, que a sus 79 años cumplió su sueño de graduarse del colegio. Así empieza la noticia, Emisión Estelar. Amigos, buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a este su informativo La Noticia, Emisión Estelar. Empezamos. Las autoridades de salud del país confirmaron que hasta la fecha son 7 los casos de coronavirus en Ecuador y que la Secretaría de Gestión de Riesgos será la encargada de emitir boletines sobre el COVID-19. La paciente del primer caso continúa en cuidados intensivos en una casa de salud. Carlos Julio Gurumendi con los detalles. Luego de 4 días de haberse confirmado el primer caso de coronavirus en Ecuador, la ministra de Salud, Catalina Andramuño, aclaró que hasta el momento son 7 los casos confirmados en el país y recordó que el estado de la mujer de 71 años sigue siendo reservado. La paciente continúa asilada en terapia intensiva. Está bajo control médico, estamos siguiendo la evolución día a día de ella, pero el pronóstico continúa siendo reservado. En este marco se dijo que de los 177 pacientes que permanecían bajo vigilancia epidemiológica, 77 no presentan síntomas del virus. La OPS ha dicho que el periodo de incubación es de 2 a 21 días. Es decir, ya pasaron los 21 días en el cual ellos podían presentar alguna sintomatología. No solamente me refiero a los contactos de pasajeros, me refiero en total a los 177 contactos. Por eso han disminuido de 177 a 100. En este marco, el Ministerio de Salud Pública recordó a la población que en caso de presentar síntomas no se automedique. Sobre los controles que se efectúan, Andramuño mencionó que estos se están dando en zonas de fronteras, puertos y aeropuertos del país. Por ejemplo, en el aeropuerto de Guayaquil se detecta que todo pasajero que ingresa y que reporta alguna sintomatología es chequeado y atendido de inmediato por médicos allí existentes. Ahora los hemos intensificado mucho más, hemos puesto más personal de apoyo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social nos está aportando con profesionales, el señor presidente de la República ha dispuesto todos los recursos que sean necesarios para poder nosotros paliar esta situación. Tras la convocatoria de la mesa de trabajo número 2, donde se reúnen las autoridades de salud del país, municipios, Cruz Roja e IES, se determinó que los eventos masivos en Guayaquil se autorizan y se mantiene por lo pronto la prohibición en Babahoyo. Las medidas se evaluarán según la evolución de los casos de contagio, informó Carlos Julio Gurumendi. Una ecuatoriana permanece aislada en un hospital de República Checa tras dar positivo para coronavirus. La estudiante de 21 años viajó a ese país con una compañera estadounidense, quien también es portadora del virus. Autoridades de República Checa confirmaron un 5º caso de coronavirus. Se trata de una mujer ecuatoriana que estudia en Italia y que viajó junto a una amiga de Estados Unidos en calidad de turistas.
la connacional de 21 años, quien en una primera prueba dio negativo al patógeno, se encuentra aislada bajo estrictas medidas de seguridad en un hospital de Bulovka en Praga. Las mujeres viajaron en avión de Milán a Viena, posteriormente llegaron a Budapest, luego a Brno y finalmente a Praga. Es allí donde su compañera estadounidense se sintió mal y fue llevada en taxi a un hospital. Al llegar, la enfermera les preguntó sus síntomas y de dónde venían, por lo que al conocer la respuesta, las autoridades de la Casa de Salud decidieron aislarlas para sus respectivos análisis. Señoras y señores, tenemos que anunciar en la República Checa que tenemos los primeros 3 casos de la enfermedad COVID-19, causada por un nuevo tipo de coronavirus. Estos casos han sido confirmados por el Laboratorio Nacional de Referencia. Autoridades rastrearon a las personas con quienes tuvieron contacto. Producto de esto, 44 personas se encuentran en cuarentena bajo investigaciones, entre quienes se encuentran 18 pasajeros del avión, un conductor de autobús, 2 taxistas y un mesero de un restaurante. La investigación epidemiológica está en proceso. Las estaciones buscan a todas las personas con las que los pacientes positivos entraron en contacto y, por lo tanto, que están potencialmente en riesgo. Dada la emergencia por los nuevos casos, el gobierno de República Checa prohibió la exportación de aparatos respiratorios. Esto con el fin de poder garantizar los equipos a hospitales que buscan atender la emergencia. Informó Edison Saavedra. Los 5 estudiantes ecuatorianos que fueron evacuados de la ciudad china de Wuhan tras la aparición del coronavirus y que posteriormente estuvieron en cuarentena en Ucrania no presentan síntomas. Su aislamiento concluirá este jueves, el 5 de marzo, sin que se haya detectado ningún caso de la enfermedad. Así lo informó el viceministro de Sanidad de Ucrania. Mientras tanto, en Tulcán se descartó un caso sospechoso de coronavirus que había causado alarma en la ciudadanía. Se trata de un joven militar que llegó desde Guayaquil presentando varios síntomas, lo que determinó su aislamiento. Sin embargo, los exámenes arrojaron positivo para dengue clásico. El soldado Roniche fue sometido a exámenes rigurosos después de que presentara un cuadro de fiebre con varios antecedentes que lo pusieron como caso sospechoso de coronavirus. Las alarmas se encendieron tanto en la ciudad como en el área médica del hospital, quienes decidieron aislarlo por 24 horas, tomando las muestras necesarias que lo descartaron como sospecha. Después de las indagaciones respectivas de contactos y de las fechas, se determinó clínicamente que se trataría de un cuadro de dengue. Sin embargo, no se descartó la posibilidad que pudiera ser coronavirus. Los resultados llegaron esta tarde confirmando que se trataría de dengue clásico. Yendo al periodo de incubación del dengue, el paciente estaría cursando la primera etapa, que es la etapa febril, cursando el 4º día de etapa febril de dengue. Las muestras el día de ayer se enviaron al INS Piquito. El militar permanece estas últimas horas aún en aislamiento domiciliario, al cuidado médico y del personal de las Fuerzas Armadas. Actualmente el soldado se encuentra estable, cuenta con la medicación. Fuerzas Armadas estamos pendientes de la evolución del tratamiento del voluntario. En sí, él se encuentra en su domicilio. En el puente de Rumichaca y de los denominados pasos ilegales son monitoreados permanentemente por personal médico, tomando en cuenta el ingreso por estos sitios de decenas de migrantes. También se está haciendo vigilancia epidemiológica, pero además de eso también se está dando atención en salud a la población local. Sí lo tenemos nosotros también previsto como Distrito 04 de 01. El hospital de Tulcán cuenta ahora con un área de emergencia totalmente equipada para recibir a los pacientes que presenten sintomatología sospechosa de padecer este virus. En este caso, nosotros hemos formado una parte donde recibimos al paciente, que es en la parte de emergencia, y tomando en cuenta los factores de riesgo, lo toma en cuenta la enfermera para proceder a la atención diferenciada que el paciente debe tener. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. En los exteriores de los hospitales, ciudadanos buscan mascarillas para ellos y sus familiares internados por diferentes motivos. Sin embargo, este tipo de implementos médicos escasean en el mercado por la compra masiva tras la aparición del coronavirus en el país. El intendente de policía inspeccionó distribuidoras y constató la situación.
las farmacias de Guayaquil es difícil, complicado y casi imposible conseguir mascarillas. Lo que sucedió, por ejemplo, en las distribuidoras que se encuentran en el centro de la ciudad el fin de semana y en otros negocios similares, dejó el mercado desabastecido de estos implementos médicos. No ha llegado, según lo que nos han dicho los dueños, mascarillas, pero igual nosotros estamos constatando aquello, que no hayan llegado las mascarillas tal cual como ellos dicen. ¿Siguen desabastecidos aquí? De mascarillas, hasta el momento sí. Algunos las llevaron para aprovecharse de la situación, otros por prevención ante cualquier síntoma respiratorio. Y no faltaron los que las adquirieron porque les dijeron, porque les contaron, porque escucharon un rumor que debían usarlas. Mientras que en Solca hay personas con enfermedades catastróficas y familiares que sí las requieren. Pero en las farmacias cercanas solo existen en los nuevos pedidos que han realizado y que todavía no llegan. La verdad que tengo una niña con trasplante de riñón, necesito guantes, mascarillas y... Bueno, guantes tengo en casa, pero mascarillas no hay. Se necesita para entrar más que todo a los hospitales. Las morgues deberían, obsequiarlas a las personas que realmente las necesitan, ¿no? Dentro de ese sanatorio aseguran que están abastecidos. Siempre tenemos un abastecimiento semestral. Ha habido mucha mayor demanda, si usted quiere, el consumo que estaba estipulado para 3 meses. A veces se ha podido ir en un mes, justamente por esta situación. Por eso recomiendan informarse para no hacer gastos innecesarios y que las personas que padecen diferentes enfermedades, que sí las necesitan, las consigan en cualquiera de estos negocios inmediatamente, informó Charlie Pisa. Repasemos la situación del coronavirus en el mundo. Adriana Peralta nos acompaña para actualizarnos el tema. Adriana, buenas noches. Anali y amigos, buenas noches. El coronavirus se expande en América Latina. Chile y Argentina anunciaron sus primeros casos de contagio. Por otra parte, en España ha fallecido un paciente. A continuación, los detalles. Veamos. Argentina reportó su primer caso de coronavirus. Llegó al país importado desde Europa. Es un hombre de 43 años que regresó a Buenos Aires desde Italia el pasado 1 de marzo. Los protocolos de prevención en el aeropuerto de la capital argentina se refuerzan, mientras el paciente está asilado en un hospital. Asimismo, las autoridades sanitarias de Chile confirmaron un primer caso positivo de coronavirus. Un sujeto de 33 años que viajó cerca de un mes por el sudeste asiático. El Banco de Desarrollo de América Latina pone a disposición $300 millones para atender las contingencias. Se suma el Banco Mundial, entidad que anunció un fondo de 12.000 millones. Mientras que en Europa el avance del virus mantiene en alerta a la población, tanto en Italia como en España. Este último país reportó un fallecido. Una farmacéutica española ha dicho que el compuesto aplidina, un medicamento para el cáncer, podría tratar el coronavirus. Están pasando muestras a laboratorios especializados para probar su hipótesis. El número de infectados por COVID-19 se acerca a los 100.000. Fuera de China se han confirmado casos en 76 países. En el continente asiático, China tiene 80.303 casos confirmados y 2.943 personas fallecidas. Además, Corea del Sur registra 5.186 casos y 34 muertes. En Irán hay 2.336 casos con 77 víctimas mortales, mientras que en Japón son 974 los casos y 13 decesos. En África, 6 naciones ya tienen casos de coronavirus. Nos trasladamos ahora hasta Europa, donde en Italia se elevó a 79 el número de fallecidos por esta enfermedad. En Alemania se registran 188 casos. En Múnich, una empresa fabricante de autos confirmó que uno de sus trabajadores dio positivo para coronavirus, por lo que se puso en cuarentena a 150 empleados. En España, hoy se confirmó sobre un muerto por este virus. En América, Argentina y Chile confirmaron sus primeros casos. Anali, seguimos contigo, tienes más. Gracias por tu importante reporte. Y en efecto, debido a la expansión del coronavirus en el mundo, empresas ecuatorianas se ven afectadas por falta de liquidez. Por ello, el gobierno nacional abrirá líneas de crédito en el sistema financiero público. Veamos. La falta de liquidez es uno de los problemas que las empresas ecuatorianas tienen con la expansión del coronavirus en el mundo.
pues muchas de las importadoras extranjeras están pendientes de cancelar sus obligaciones con la industria ecuatoriana. Eso le hicieron saber los representantes del sector productor al ministro Iván Montaneda, quien les presentó una alternativa. El gobierno nacional ha abierto líneas de crédito a través de nuestra banca pública, de la CFN, de Ban Ecuador, para generar líneas inmediatas de apoyo a los sectores productivos, a los sectores de exportación, mediante líneas de factoring, mediante líneas de preembarque y de posembarque. Por otro lado, se mantienen las actividades en puertos y aeropuertos ecuatorianos y además se evalúa la posibilidad de abrir nuevas rutas navieras para expandir el mercado que China actualmente no puede abastecer. Y hoy esos alimentos que China provee a Europa, a Rusia y a otros destinos, Ecuador tiene una gran oportunidad para penetrar con sus productos hacia estos destinos. Una vez más, se instó a que los empresarios den la alternativa del teletrabajo a los empleados que presenten síntomas gripales y deban ausentarse de sus actividades por prevención, informó Carolina Basante. Para combatir eficazmente el coronavirus es indispensable tomar medidas de prevención. En el siguiente reportaje conozca más sobre esta enfermedad, los síntomas y las recomendaciones a seguir. Según la Organización Mundial de la Salud, los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de los cuales pueden ser causa de diversas enfermedades humanas que van desde el resfriado común hasta el SARS, síndrome respiratorio agudo severo. Generalmente causan infecciones leves a moderadas en las vías respiratorias superiores como el resfriado, pero también pueden causar enfermedades más graves como bronquitis y neumonía. El coronavirus puede transmitirse de persona a persona. El contagio se produce generalmente a través de las gotitas respiratorias que se expulsan cuando alguien con el virus tose o estornuda y usted las respira. También al tener contacto personal cercano como tocar o estrechar la mano y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos sin antes lavarse las manos. Los síntomas comienzan entre 2 y 14 días después de la infección. Fiebre mayor a 38 grados, tos seca, dificultad para respirar, cansancio, dolor torácico, dolor de cabeza y de garganta, secreción nasal, malestar general. Y de cada 100 personas, el 80% tiene síntomas muy leves. Un 15% tienen síntomas muy parecidos a los de la gripe común. Es el 5% restante el que a veces el que llama la atención y el que nos preocupa. Ese 5% tiene comorbilidades, o sea, diabéticos, obesos, tercera edad, o simple y llanamente tener un sistema inmunológico deprimido, ¿no? Ese 5% que ingresa al hospital es manejado en muchas ocasiones en UCI, pero aún así, de ese 5% apenas un 2% fallece. Hasta la fecha no se dispone de vacuna alguna para combatir la infección por coronavirus. Por eso mantener una higiene básica es la forma más eficaz de evitar contraer este virus. Es conveniente lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón. Usar gel antiséptico, evitar tocarse la cara, la nariz o la boca con las manos sin lavar, evitar el contacto cercano con personas enfermas, limpiar y desinfectar las superficies que toca con frecuencia. Además, acudir a sitios masivos, el tratar de cubrirme con pañuelos o con el codo en caso de estornudo, evitar ir a trabajar o a escuelas en caso que tenga un cuadro respiratorio. Es indispensable la corresponsabilidad ciudadana y reforzar las medidas de prevención, informó Roselena Vázquez. La Organización Mundial de la Salud, OMS, desmintió los mitos que circulan alrededor del mundo en cuanto al coronavirus. Conozca cuáles son los más frecuentes y la información sobredimensionada que circula en nuestro país. En el país, varios ciudadanos asocian el coronavirus con la muerte. Que es mortal y que ya todo el mundo nos vamos a morir. Si bien se registran casos de fallecimientos, en realidad el COVID-19 presenta una tasa de mortalidad baja. En China, país donde se originó la enfermedad, la cifra es del 2 al 4%. El uso de las mascarillas por parte de personas sanas lo que hace es desabastecer el producto del mercado, dejando a pacientes que presentan enfermedades crónicas desprotegidos.
virus. Además, las mascarillas, según el doctor David Larreategui, pueden ser un elemento de contagio y no son reutilizables. Usas la mascarilla y estás respirando normalmente, la evaporación que genera el expirar el aire le humedece a la mascarilla de manera constante. Y claro, cuando ya se humedece la mascarilla, tú ya te estorba, te la empiezas a topar, que te sacas, que te vuelves a poner. Eso más bien aumenta el riesgo de contagio de infecciones respiratorias. En Ecuador existen otros mitos. Entonces esto es la vitamina C, el ajo, la leche con ajo. ¿Considera que el ajo puede curarle? No, eso me parece un mito de verdad. Ya porque asociaron con Drácula y con el vampiro, entonces eso es un chiste. La OMS recalca que el ajo no protege contra el coronavirus. Al momento no existe ningún antibiótico o vacuna que pueda contrarrestar el virus. Lo que sí se recomienda es evitar escupir. Escupitajo, que te mantiene en la calle, que está el húmedo, se mantiene el escupitajo. Puede mantenerse 3, 4 y hasta 18 horas dependiendo de los fenómenos climáticos. Sobre el contagio del virus a los animales domésticos aún se encuentra en investigación. La Organización Mundial de la Salud indica que el coronavirus no se transmite por picadura de mosquito. El frío no mata al COVID-19, tampoco se propaga a largas distancias por el aire. Ningún fluido de un niño puede protegerlo del coronavirus y los paquetes y cartas que llegan desde China son seguros de recibir. Recuerde, para evitar contagiarse del coronavirus, lo más importante es lavarse las manos. Porque si tú te lavas las manos bastante bien y de manera seguida, el riesgo de contagio te disminuye en un 40%. Informó Valeria Navarro. Enseguida, agente de la ATM impidió que un delincuente huya luego de asaltar un bus. Conozca la historia de una adulta mayor que a sus 79 años cumplió su sueño de graduarse del colegio. Los detalles al volver del corte. De regreso con más noticias para ustedes. Un vigilante de la Agencia de Tránsito Municipal impidió que un delincuente huya luego de asaltar a varios pasajeros de un bus de transporte urbano en Guayaquil. Tras someterlo, a los pocos minutos llegó la policía y lo detuvo. ¿Ya viene la policía? Sí, ya llamamos a la policía. No sea así, me duele. Ahora sí te duele. Ahora sí te duele. Estabas amenazando a la gente, ¿no? De esta forma neutralizó el agente de tránsito a este sujeto acusado por los pasajeros de la línea 82 de robarles sus pertenencias. Yo le hice a los ciudadanos la seña de que hagan silencio, de que no, que yo estaba ya atrás de él. Cuando en el descuido tuve la oportunidad de poderlo abracar, cogerlo por la parte posterior y así inmovilizarlo. El agente Darwin Peña realizaba su trabajo de vigilante en las calles Luis Urdaneta y García Moreno, cuando se percata de que varias personas asustadas se bajan del bus de transporte urbano y una de las pasajeras le avisa que había un delincuente. Estaba nerviosa, entró en pánico, con lágrimas me decía que le había quitado dinero, y que por favor la ayude. Al percatarme ya que el bus ya se estaba retirando, yo procedo a subirme al bus y él no se percata, este tipo no se percata que yo me encontraba allí. Entonces yo le hice a los ciudadanos la seña de que hagan silencio, de que no, que yo estaba ya atrás de él. Cuando en el descuido tuve la oportunidad de poderlo abracar, cogerlo por la parte posterior y así inmovilizarlo, él quiso hacer la seña de que si se iba a sacar algo. Fue por eso que tuve que abalanzarme sobre el asiento que se encontraba al lado izquierdo para en este caso poderle poner todo mi peso y no dejarlo inmovilizar. Estabas amenazando a la gente, ¿no? Pero estabas amenazando a la gente. ¿Llaman a la policía? Sí, ya lo llamé. El vigilante no usó gas pimienta, solo lo sometió con sus brazos. Y él tenía como una especie de fierro, ¿verdad?, envuelto con botellas que asemejaba como que si fuera un arma de fuego. Con eso el tipo amedrentaba a las personas. La Autoridad de Tránsito Municipal cada año nos capacita, nos da cursos de defensa personal, tenemos la capacitación correcta para poderlo evitar. En menos de 5 minutos llegó un agente policial y detuvo al implicado. Porto este uniforme que sirve para brindar un excelente servicio y qué más pues que pude en este caso evitar el robo de las pertenencias de una señora. No me considero héroe porque los héroes ya no están, ¿no? Pero soy un servidor público que está presto para ayudar. Informó Roselena Vasconés.
Muy buena acción. Y ahora presten mucha atención. Una menor de casi 2 meses de edad fue arrebatada de los brazos de su tía de nacionalidad venezolana, quien fue engañada para que suba a un auto mientras pedía caridad en Puerto Viejo, provincia de Manabí. 12 horas después, habitantes de Montecristi encontraron a la bebé en un basurero. 3 personas fueron detenidas por este hecho. Una menor de casi 2 meses de edad fue secuestrada por más de 12 horas en Manabí. El hecho ocurrió en Puerto Viejo cuando su tía y su hermana de nacionalidad venezolana pedían dinero en la calle. Fueron engañadas al subir al vehículo, indicándoles que les iban a dar una comida. Agentes de la policía de INAPEN empezaron el rastreo del auto en el que se llevaron a la bebé con rumbo desconocido. A la niña de 8 años que va a cumplir, a ella me le pusieron este trapo en la cara, en los ojos, en la boca, me le metieron una patada, me la sacaron del carro y a mi hermana también. La mañana de este martes, habitantes de Montecristi encontraron a la niña en un basurero donde se presume sus captores la abandonaron. Se alertaron las unidades en el sector Los Bajos. Moradores del sector logran ubicar a la menor de edad en un terreno baldío a un costado de la vía. La menor fue trasladada al Hospital Rodríguez Zambrano de Manta, donde fue evaluada, llegó con hipotermia. Pero tiene muchas lesiones a nivel de su piel. ¿Esas lesiones a qué se refiere? Aparentemente, o sea, lesiones como probablemente hayan sido picaduras de insectos. La familia de la menor informó que la camioneta utilizada para el rapto realizó una vigilancia previa de sus víctimas. Mi hija estaba como loca anoche de tanto llorar. Y nos alegramos mucho esta mañana cuando nos dieron la noticia que la niña ya la habían encontrado. Por este hecho, la policía capturó a 3 personas, 2 travestis y una mujer estarían involucrados. Pudiendo avanzar hasta la ciudad de Calcete, donde se pudo realizar la detención y ponerlos a órdenes de la autoridad competente. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Roban cerca de $25.000 en una distribuidora de colchones en el norte de Guayaquil. Los responsables de este hecho fueron 3 sujetos armados quienes amenazaron a los empleados del local. El local está ubicado en la vía Terminal Terrestre Pascuales, en la ciudadela Los Vergeles, al norte de Guayaquil. Ya estamos por cerrar el local. De 3 años que tenemos aquí, operando aquí, nunca habíamos sido víctimas de AMPA. Los trabajadores estaban bajando las puertas cuando fueron sorprendidos por un sujeto que llegó en moto y con casco y otros 2 con gorras y caminando sobre la vereda. Nos sometieron, nos metieron a la oficina, éramos aproximadamente, estábamos como 5 compañeros todos, se llevaron objetos valiosos, se llevaron dinero, no sé, ahorita en total no sabemos cuánto fue la suma que se sustrajeron. Los zampones ingresaron al local y una vez dentro apuntaron a los 5 dependientes. Les obligaron a abrir el cajón donde estaba guardado el dinero y cuando lo retiraron se subieron a la moto y se fueron. Porque hay muchos delincuentes, muchos muchachos que se han dedicado a andar robando y a todas horas del día, tarde, de la mañana, en la noche. Es un problema. Se bajan de robar de los buses. Se llevaron cerca de $25.000 y celulares. Estos videos están en manos de las autoridades que se encuentran investigando si se trata de una banda delictiva que opera en la zona, informó Adriana Méndez. Detienen a un presunto implicado en el incendio ocurrido en una clínica de rehabilitación clandestina en El Guasmo, donde fallecieron 10 personas. Las investigaciones continúan. Avanzan las investigaciones en torno al caso de los 10 fallecidos luego de un incendio en una clínica de rehabilitación clandestina en El Guasmo, al sur de Guayaquil. Según dice la policía, el conserje sería el que en estos momentos debe rendir versiones ante la autoridad. Él fue detenido. Es así que se localizó e individualizó a una persona conocido como alias Néstor, quien se encontraría implicado justamente en la muerte de 6 ciudadanos el año pasado en una clínica de rehabilitación de adicciones. La captura del sospechoso se realizó durante horas de la madrugada. Esperan que con el testimonio del detenido tener más detalles de lo que ocurrió. Se le encontró sin armas, pero fue una búsqueda que más o menos fue de un par de días
en donde se levantó información de fuentes abiertas para poder llegar a la captura de este sujeto. ¿Qué va a hacer con este ciudadano ahora? ¿El proceso cómo va a ser? En este momento el ciudadano será puesto a órdenes de la autoridad pertinente, se notificará que ya se encuentra en el lugar de detención. El hecho se registró en el Guasmo, al sur de Guayaquil, en donde al suscitarse el incendio, 10 jóvenes fallecieron por el fuego. Las indagaciones continúan, informó Julio César Saona. Padres de familia presentaron una acción de protección contra el examen Ser Bachiller. La audiencia se llevó a cabo en el Complejo Judicial Valdivia, al sur de Guayaquil. Escuchemos. Se trataba de una acción de protección solicitada por parte de los padres de familia. La audiencia se llevó a cabo en el Complejo Judicial Valdivia, en el sur de Guayaquil. Dicen que sus hijos se vieron afectados con el examen Ser Bachiller y que mientras se desarrollan las diligencias, los jóvenes pierden el tiempo. Ahora deberían estar en los trámites universitarios. Hemos solicitado una acción de protección a favor de los estudiantes que rindieron la prueba Ser Bachiller. Estamos acá porque varios estudiantes que obtuvieron una muy buena calificación fueron reconvocados por el Instituto Nacional de Evaluación, perjudicando a nuestros estudiantes porque han obtenido malas notas y ahora no pueden acceder a las universidades de acuerdo a las carreras que ellos quieren. Pasaron horas. La audiencia se instaló a las 10:30 de la mañana. A las 13 horas se tenía respuesta de las autoridades. Los padres salían de la sala más preocupados que antes. La juez la ha negado, la ha inadmitido y hemos apelado hoy en audiencia favoreciendo a la CENESIC, al INEVAL. Presentamos la respectiva apelación, ahora iremos hasta la Corte Provincial, en donde también haremos respetar los derechos constitucionales. La acción de protección fue negada y ahora irán por otras vías. Es por esto que nosotros llegaremos hasta la misma Corte Constitucional con la finalidad de que los derechos de nuestros estudiantes sean restituidos y que ellos puedan acceder a una educación adecuada como lo establece nuestra Constitución. Informó Julio César Saona. Eurodiputados anuncian que solicitarán que se inicie una investigación en España contra el expresidente Rafael Correa, quien habría estado colaborando para que Pablo Romero pueda huir de ese país. Romero es señalado como uno de los responsables del secuestro del activista político Fernando Balda. Con audios que aparentemente le entregaron colaboradores que antes habían sido gente cercana al correísmo. Fernando Balda denunció un supuesto plan de fuga para Pablo Romero de España, antes que este sea extraditado al Ecuador en días pasados, en cuya conspiración habría tenido participación directa el expresidente Rafael Correa. Correa instó a Romero todo el tiempo para que fugue de España, porque sabía lo que iba a pasar. Y porque sabía que es peligroso que Romero esté en Ecuador. Peligroso para ellos, porque Romero conoce muchos de sus secretos. Con estas pruebas, Balda, quien fue secuestrado en Colombia en el 2012, quiere reforzar la teoría de que Correa fue quien ordenó el delito. Para respaldar la denuncia estuvo acompañado de eurodiputados, quienes anunciaron tomarán cartas en el asunto en España, por la actuación de Correa, que incluso habría viajado hasta ese país, para coordinar la supuesta fuga de Romero. Que el señor Correa estuviese colaborando con la huida del señor Romero, obviamente es un delito, ¿no? Nosotros vamos a llevar esta batalla a España, vamos a llevar esta batalla a Europa en todos los ámbitos. Eurodiputados que confirmaron haberse reunido con el presidente Lenín Moreno, y lo propio lo harán con la ministra de Gobierno María Paula Romo. La reunión que tuvimos ayer con el presidente de Ecuador, y donde pues puso a nuestra disposición, abrió una línea de colaboración. Stalin Oviedo, abogado de Romero, descartó esa posibilidad de fuga. Pablo nunca se fugó de la justicia, él esperó en su casa a que le traigan para acá. ¿Se reunió con el expresidente Correa? No tengo conocimiento de eso, señor. Pues, no tengo conocimiento si es que se ha reunido con él personalmente. El activista político tiene previsto en los próximos días poner la información en manos de la Fiscalía General del Estado. Informó Héctor Romero. Dos policías del circuito La Magdalena asistieron a una ciudadana en su labor de parto en Quito. Los gendarmes fueron alertados por una mujer quien les solicitó ayuda urgente para su hija, quien estaba a punto de dar a luz.
Andrés y Diego son dos uniformados que laboran en la unidad de policía de la Villa Flora del circuito La Magdalena. Cuando llegaban a base luego del patrullaje, una vecina los encontró desesperada, necesitaba ayuda, su hija tenía dolores de parto, el niño estaba por nacer. Procedimos a esterilizarnos, utilizar guantes adecuados para la situación. Los uniformados caminaron a verificar la emergencia. Al ingresar al cuarto se toparon que el auxilio era urgente. No había tiempo para llevar a la mujer a una casa de salud y la ambulancia estaba en camino. Entonces no les tocó otra que ayudar a la parturienta. Nosotros le recibimos al niño juntamente con la madre de la señora que estaba en labores de parto. El 911 brindó la asistencia respectiva, un médico les iba indicando los pasos a seguir. El niño no demoró en salir del vientre de su madre, llegó cargado de energías y a simple vista en buen estado de salud. Realicé los nudos en el cordón umbilical y procedí a cortar tal cual como me indicaba el personal de salud. Se trató de un parto normal. En esta ocasión los policías no empuñaban pistolas ni seguían delincuentes. Por algunos minutos se volvieron paramédicos y con éxito fueron testigos y asistentes de la llegada de un hermoso varón. El niño tenía buenos pulmones, gritó bastante tiempo y fue una experiencia inolvidable. Los uniformados saben que en cualquier momento pueden salir de la rutina diaria y ser parte de una labor refrescante, experiencia que seguramente les hará merecedores de un reconocimiento en el alma. La labor que realizó la Policía Nacional fue efectiva y oportuna. Con los conocimientos de primeros auxilios, procede a atender esta emergencia en el caso del parto. Más tarde, madre e hijo fueron llevados a una casa de salud para continuar con los protocolos médicos que necesita un parto. En Quito informó Iván Casamen. Conozca la historia de una adulta mayor que a sus 79 años cumplió su sueño de graduarse del colegio. Los detalles al volver del corte. Enseguida les contamos la historia de Alicia Gordillo, una adulta mayor que es ejemplo de lucha, constancia y perseverancia. A sus 79 años de edad cumplió su sueño de graduarse del colegio con excelentes calificaciones. Alicia Gordillo, con mucha emoción, recorrió las instalaciones del Centro de Educación de Adultos Robert Alan Reed del Colegio Americano, donde estudió los últimos 6 años para obtener su bachillerato. Esta es mi aula de clase. Aquí yo compartí con 20 compañeros. Cuenta que ella era la mayor de todos. Tiene 79 años, pero su edad no fue impedimento para seguir adelante. A mí se me hacía complicada. Física, química, pero yo era muy preguntona en ese sentido, me acercaba al profesor, yo ponía más empeño en esas materias, practicaba con mi nieto. Doña Alicia retomó sus estudios de colegio después de 56 años. A los 17 años dejé de estudiar. Por cuanto mi padre falleció, ya no tuve recursos, tuve que ayudar a mi hermana a criar a mis otros hermanos. Y ya después ya me casé. Y entonces vinieron los hijos y ya no pude seguir estudiando, pero yo siempre tenía en mi mente avanzar porque mi ilusión era tener mi bachillerato. Fue una de las alumnas más destacadas. Ella no faltaba, cumplía con sus tareas, hacía sus exámenes, dio el examen ser bachiller como todos y ella sacó la nota más alta del ser bachiller. Graduarse con altas calificaciones fue para ella una gran alegría, porque cumplió su gran sueño de obtener su título de bachiller. Yo lloré de mucha alegría, porque yo cuando me metí a estudiar, yo dije, tengo que poder. Yo, a pesar de tantas cosas que tenía, tantas enfermedades, me operaron de catarata, me prohibían que yo no vaya en la semana, pero yo vine al colegio con gafas, un sombrero para protegerme del sol, pero yo dije, tengo que seguir con mi estudio. Tiene 6 hijos, 18 nietos y 5 bisnietos. Su esposo Vicente asegura que es el mayor orgullo de la familia. Siempre cumpliendo primeramente con sus labores de la casa y luego en el tiempo que le quedaba se dedicaba a estudiar. De noche. Y lo hacía en las noches, a veces se quedaba hasta la 1, 2,
3 de la madrugada estudiando. No hay obstáculos, no hay edad. Uno, si quiere estudiar, tiene que seguir y poner siempre empeño en que lo que uno quiere, lo consigue. Informó Roselena Vasconés. Destacando el liderazgo de la mujer en diferentes ámbitos, en esta ocasión conoceremos más de Tránsito Amaguaña, indígena ecuatoriana, humilde y luchadora, quien fue símbolo de resistencia de los pueblos indígenas del Ecuador. Mantuvo una inquebrantable lucha por la tierra, el agua y la educación para su gente. Rosa Elena Tránsito Amaguaña Alba, más conocida como Tránsito Amaguaña, con un pensamiento visionario, se entregó completamente a la lucha por los indígenas. Nacida en Cayambe en 1909, solo asistió a la escuela durante 6 meses. Empezó a trabajar a los 7 años y a los 14 fue obligada a casarse con un hombre de 25 con quien tuvo 4 hijos, pero por sufrir maltrato se divorció y ahí comenzó a realizar activismo comunitario. Participó en varias movilizaciones reclamando tierras y derechos laborales. Tengo 25 viajes a pie. No he dejado de trincar, pero después me llevó al penal. Fundó la Federación Ecuatoriana de Indios, promovió y conformó la cooperativa agraria, impulsó la fundación de escuelas bilingües en español y quichua. En 1988 el gobierno le concedió una pensión mensual por el resto de su vida y en el 2003 recibió el premio Eugenio Espejo. Cuando faltaba poco para que cumpliera 100 años, Tránsito Amaguaña murió en su tierra natal en el 2009, dejando un legado de sacrificio y profunda convicción humanística. La ciudad de Zaruma, más conocida como la Sultana del Oro, fue declarada por el pueblo mágico por el gobierno nacional. Por ello, su alcalde Yancy López emprendió una campaña para hacer conocer los puntos turísticos de esta localidad. Nuestro compañero Richard Ceballos con el informe. Enclavada en la montaña de la parte suroriental de la provincia de El Oro se halla una de las ciudades más antiguas del Ecuador, Zaruma, también conocida como la Sultana de El Oro, fundada en el año de 1595 por los españoles. Esta bella ciudad aún conserva su tradición arquitectónica que atrae a turistas de todo el mundo. La Villa del Cerro de Oro, que participa en la UNESCO para Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, recibe el título de Pueblo Mágico por parte del Gobierno Nacional. La calificación la obtuvo debido a sus características histórica, turística, climática, geográfica, entre otras. Porque un pueblo mágico no es solamente la ciudad, el entorno como tal. El pueblo mágico también es la gente, es las tradiciones, la cultura de la gente, las leyendas. Como principales atracciones está su llamativa iglesia matriz del Santuario de la Virgen del Carmen, ubicada en la Plaza de la Independencia, edificada en los años 1912 y 1930. Su arquitectura y construcción es de madera, saturada de balcones y valeros. Lo más atractivo es su altar tallado y forrado con pan de oro y plata. El detalle turístico que tiene nuestra ciudad en cuanto a patrimonio y a cultura, es una iglesia muy antigua, es una iglesia que conjuga algunas culturas. También destacan las casas de principio de siglo o era republicana, el Museo Municipal, Parque Central, el diseño urbano y arquitectura, conjuntamente con el entorno paisajístico. Todo ello hace de esta una ciudad única en el mundo, haciéndola merecedora de relevantes títulos. Desde el Cantón Zaruma, provincia de El Oro, informó Richard Ceballos. Queridos amigos, así nos despedimos, no sin antes recordarles que el día de mañana en nuestro espacio de opinión estará el gobernador de Los Ríos, Camilo Salinas, con quien dialogaremos sobre el coronavirus y las medidas que se están implementando. Gracias, como siempre, por su amable sintonía y por preferirnos. A continuación, el mejor programa deportivo del país, Copa. Buenas noches.